tal? Estás en tu podcast Psicólogo en tu ciudad. ¿Educar desde el miedo o desde la conexión? En este episodio exploraremos este tema muy interesante que pueda servir a muchos padres de familia y docentes y otras personas más interesadas en la educación de los niños y los adolescentes. Y en este episodio exploraremos la crianza respetuosa. Una manera de educar a los hijos, con límites claros, pero también con dignidad, empatía y con conciencia emocional. Ahora tenemos la invitada especial, la psicóloga Graciela Hernández, y ella nos va a hablar aquí sobre este tema tan interesante. Hola, Graciela Hernández, bienvenida a este podcast, a este espacio. Siéntate Hola bienvenida. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gustazo estar aquí en tu podcast que seguro le va a ir increíble. Ya sé que tienes ahí algún ratito con él, pero bueno, gracias por la invitación y vas a ver que esto va a ser todo un hit. Muchas gracias. Gracias por estar en este episodio y cuéntanos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Para que te puedan conocer la audiencia. Claro que sí, gracias. Bueno, mi nombre es Graciela, soy psicóloga clínica, trabajo con adultos y parejas. Bueno, ya tengo 11 años en práctica privada, trabajando con estos rubros que comento. Obviamente, también voy a conferencias, también doy talleres en medios de comunicación. Bueno, la idea es poder ayudar a las personas que están afuera y bueno, creo que estas entrevistas o estos medios que de repente se abren son muy buenos porque llegan a más personas y podemos ver un poquito el enfoque desde otra mirada y también nos ayuda a reflexionar de muchas situaciones que de repente vimos y obviamente el tema que vamos a tocar hoy, que es un tema muy importante y entendiendo que, bueno, nadie nos enseña a ser papás y a veces andamos ahí medios perdidos, entonces, bueno, tocar estos temas creo que son importantes para darnos un norte y poder también dar algo a las personas que están afuera. Correcto. No, pues gracias por lo que compartes y qué bueno que te has a conocer aquí para que se familiaricen, se sientan en confianza la audiencia también con tu persona y con esta temática que es la crianza respetuosa. Estaba revisando las temáticas de lo que tiene que ver con la crianza de los hijos y pues con ello me encontré diferentes estilos de crianza que pues se habla que la crianza desde un modelo de Diana Baumrind y que pues ella habla de el modelo autoritario, la permisiva, el modelo democrático y la negligente, formas de criar a los hijos que una pregunta al aire, ¿te has puesto a pensar cómo crías a tus hijos o cómo fuiste criado? Uy, esta pregunta es una pregunta detonante que uno pues puede regresar a la infancia y venir en sí, pues memorias, ¿no? Recuerdos. Y crianza respetuosa, pues pueda aquí esclarecer también cómo fuimos criados y cómo estamos criando a nuestros hijos, los que tengan hijos, en este presente. Pero para ello, pues vamos a esclarecer qué significa crianza respetuosa y qué no es crianza respetuosa para la audiencia. ¿Qué nos puedes Fíjate, compartir, compañera? tocaste puntos sumamente importantes que más que, y lo voy a tocar así el tema, más que irnos a una culpa, porque a veces los papás podemos sentir culpas, que es entender, como bien mencionas, nosotros tuvimos un estilo de crianza cuando éramos niños y en aquella época, bueno, a la que nos tocó a nosotros, que era la chancla la que nos educaba o el cinturón que nos educaba, no es que uno hubiese conciencia, lo que pasa es que no había tanta información como la hay ahora y yo lo puedo ver directamente en mi experiencia, ¿no? Mi mamá era una mamá muy pegalona, pero al final del camino era mamá muy amorosa, pero pues ella no estaba, tenía que trabajar. Que esta condición nos pasa a muchas personas en el presente. Sin Ujú. embargo, creo que ahora esta conciencia la vamos ampliando y entendemos que tenemos que también, aunque nos toque trabajar, también ser padres presentes. No nada más es decir, te doy economía, sino también estar presente. Entonces, ¿qué es una crianza respetuosa? Es justo esto, respetar al ser humano que tienes enfrente, sin importar la edad que tenga, y esto me refiero es si tiene 3 4 5 años, si ya tiene 17 18 si ya tiene 25 30 años, no importa la edad que tenga, es respetar la individualidad y lo que es el ser humano. Obviamente, hay límites refiriendo a la edad,
pero es esta parte, que no es una crianza respetuosa cuando viene esta parte autoritaria, que no sé si a muchos les tocó de los que están allá afuera escuchándonos, que aquí se hace esto porque yo digo y porque yo soy tu padre o porque soy tu Ujú. madre. Entonces, de Los ahí no tienes una mandones. libertad para, no hay una libertad para expresar lo que realmente está sucediendo. Entonces, lo único que le enseñas al niño es a reprimir sus emociones y al, no, al aprender que lo que él siente no es lo más sano y entonces empieza a quedarse callado. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente, lo que no es una crianza respetuosa es no darle esa parte de ser humano al que tienes enfrente y desde la parte negligente o de la parte autoritaria, solamente decir esto se hace porque yo lo digo y tanta, no hay una explicación detrás. Sí, y en esto de la crianza autoritaria, el modelo que es muy, yo creo que es el que prevalece en Latinoamérica, el modelo autoritario, el modelo de los tiempos, eh, pues de antes, de que era, pues, no darle mucha voz y voto a lo que dice el niño y, pues, simplemente había exigencias, órdenes y decir esto se va a hacer y punto. O a veces hasta con la mirada ya los Ah, abuelos decían, ah, y ya el hijo ya empezaba a correr, ok, ok, ya voy a lavar la loza, ya voy a barrer, ya voy a trapear, y ya, el abuelo acá, ok, está bien. Ya con la mirada decía que confirmado que no. Entonces, pero qué importancia lo que comentas, darle su lugar al hijo, darle voz, voto. Es una persona que también tiene sentimientos y tiene su opinión sobre cómo le gusta ser criado. Entonces, y tiene pues esto de la crianza respetuosa mucho que ver con el desarrollo emocional de los hijos que en un futuro van a ser adultos estables o inestables emocionalmente. ¿Qué nos puedas compartir de este tema de cómo influye la autoestima? sí, claro, totalmente. Mira, yo creo que vamos por partes. Ujú, La primera parte, antes de irnos a ver a los hijos, cómo van a estar en su funcionalidad cuando lleguen a ser adultos, antes de irnos a esa etapa, tenemos que ver la etapa en la que nos encontramos nosotros como papás. Si nosotros como papás no tenemos una inteligencia emocional, no nos preparamos, como decía ahorita, pues nadie sabe ser papá, vamos aprendiendo a ser papás en el camino, ningún hijo viene con manual, y aunque existiera un manual para hijos, en realidad es que todos los seres humanos somos totalmente distintos. Sin embargo, es importante poder empaparnos de información sobre las etapas que van a ir pasando nuestros hijos y nosotros tomar decisiones conscientes de cómo queremos acompañar a nuestros hijos en ese camino, en esas etapas. Si nos quedamos nada más con la base de, pues es que yo así lo hago porque así lo hacía mi mamá o porque así lo hacía mi papá o porque así me criaron, entonces te quedas muy limitado. Y eso hace que repliques mucha información de la que tú viviste, que tampoco es tan saludable, y la replicas con los hijos, ¿no? Entonces solamente estás repitiendo patrones sin ser consciente de lo que está pasando. Entonces, como primer punto es revisarte. ¿Qué tan informado estás de las etapas? Revisar que lo que tu hijo está haciendo, pues es meramente de la etapa y que van a haber situaciones donde tú como adulto tienes que ayudarle a regular emociones. Pero muchas veces los papás, cuando no tenemos esta información, lo que hacemos es ponernos al tú por tú. Entonces ya son dos niños de 5 años peleando o discutiendo o me voy a la parte autoritaria, que era la que yo decía. Entonces, mm, hay cosas importantes, ¿no? Como punto número uno es respeto, no es permisidad, no es que yo te voy a dar un estilo de crianza respetuoso y aceptar todo lo que tú quieras a la hora que quieres, como tú quieras, porque entonces nos vamos al otro polo, ¿no? Que nos ujú. vamos al polo actual. En la actualidad muchos papás le tienen miedo a sus hijos porque ahorita me pegas te demando, me gritas te demando, entonces ya Sí, nos sí, sí, fuimos ahora tienen voz de más y pues se suben arriba de los papás ya con a nivel abogados. sí, entonces es encontrar ese balance donde ni voy a hacerte o minimizar lo que tú eres desde ser mi hijo, pero tampoco te voy a engrandecer porque ahora yo sea el que esté temblando de miedo porque puedes hacer cosas. O sea, yo estoy, bueno, tú me Ujú, conoces, tu audiencia todavía no me conoce, pero yo tengo un hijo, mi hijo tiene 12 años y ujú, nunca en la vida le he pegado y nunca le voy a pegar. Yo digo, no es necesario. Y yo lo he practicado como mamá, yo digo, no es necesario pegarle a tus hijos. Tus hijos comprenden, pero obviamente hay herramientas que tenemos que adquirir para poder llegar a este entendimiento con nuestros hijos, porque al final primero es el entendimiento para nosotros. Si yo digo, bueno, yo ya viví ciertas características en la familia, si yo me analizo y digo, a ver, ¿qué tan feliz ujú. era? ¿Qué tan contenta me sentía? ¿Qué tan respetada estaba? Bueno, tú dices, pues hay muchas cosas que son nulas
o muy bajito el porcentaje, quieres que tu hijo pase la misma situación o tu hija pase las Y mismas qué situaciones. importante eso, que hablas de que también es importante la creencia respetuosa desde el punto de vista de te voy a respetar como hijo, tanto física, tanto emocionalmente. Es decir, la parte física era pues los viejos tiempos de que, ok, no hay problema que no me estés atendiendo, pero aquí te voy a cumplir con este castigo a nivel físico, pase lo que pase. Y no hay pero y no hay quien te defienda, no hay abogados, no hay tanta difusión, no había tanta difusión de información de cómo proteger los derechos humanos de los hijos. Pero ahora con tanta información de cómo proteger a los hijos a nivel físico, emocional, pues sí, ¿no? Pero qué importante de que ahora ya se cuida los aspectos físicos y sobre todo en esto de la respetuosidad, lo emocional, para que Pues el sí, niño se imagínate, sienta cuidado y protegido emocionalmente desde el ambiente de sus hogares. tú lo ves chiquito, el niño cómo se defiende. Ujú, No tiene forma de defenderse, o sea, el niño acata lo que tú, o sea, si tú lo pones, yo me acuerdo, mi papá vivió conmigo hasta los 6 años, y ujú. yo me acuerdo que se enojaba y nos hincaba, a mi hermana y a mí. Entonces era de estar, él es dormido y mi hermana y yo hincadas toda la mañana, a veces no nos dejaba ir a la escuela por estar hincadas. Entonces, bueno, un niño Ajá, entiende que cometiste un error, entiende que te portaste mal, sin embargo, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo dices no me gusta? Te tienes que quedar ahí hincada las horas que te tengan aguantar y aguantar. y que tampoco es humano, ¿estás de acuerdo? Ujú. O Y sea, tampoco el que tú les... emocionalmente va afectando decir, tengo que aguantar y aprender a aguantar, pero a veces es aguantar es hasta las etapas adultas. Sí, claro, acuérdate que todo lo que vivimos en nuestra infancia repercute en la edad adulta, Ajá. aunque infancia no es destino, ¿no? Eso también Sí, lo sí, tengo sí, comprobado. totalmente. Lo trabajas, lo haces consciente y lo mejoras. Sí, pero no todo mundo está disponible y dispuesto para trabajarlo. Y a veces no es que no quieras, a lo mejor no tienes los recursos, a veces ni siquiera tienes la información, a veces ni siquiera tienes la edad para poder discernir que necesitas ayuda. Entonces, al final del camino, sí hay secuelas de situaciones que vivimos en la infancia, que por eso hablaba que primero tenemos que vernos nosotros como papás en ese espejo de la vida y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para darle una vida o una infancia saludable a mi hijo? Y entonces de ahí partir para entonces la corrección, porque obviamente los hijos, Ujú. yo decía, bueno, si tú como adulto se te cae el agua, un niño que apenas está aprendiendo con sus manitas a sostener algo, pues Ujú. obviamente se le va a caer. ¿Y cómo nos ponemos los papás histéricos? Y les Sí, sí, sí. gritamos y les pegamos, güey, es un vaso de agua, no, no, o sea, yo lo veo así, no pasa nada. El otro día, Ajá, por ejemplo, a mi hijo le encanta que le imprima dibujos, ¿no? ajá. Y entonces le digo, tráeme la impresora, pero con cuidado, y nada más escuché el ¡pac! Ouch. Dije, ya valió churro la impresora. Ajá, Y él no está acostumbrado a que yo me enoje por situaciones así. Entonces nada más se me quedó mirando y me ok. dijo, mamá, no le pasó nada, nomás se le quebró esto. Y yo, pues nomás. Pero yo dentro de mí pues estaba enojada, pero dije, a ver, Ujú. es material, no pasa nada, cálmate. Y le dije, ok, no sé si vaya a funcionar. Pasaste por ese filtro emocional de decir, ay, mi primera respuesta es esta, pero te estás filtrando para responder de otra manera en esos microsegundos, ¿no? Decir, ok, desde esta parte adulta le voy a responder así, pero por dentro, pues trabajando tu regulación emocional, ¿no? Qué interesante. Y hay una pregunta que también puede ser detonante en la audiencia, que creo que es ¿cómo crear de forma respetuosa a mi hijo o a mi hija? Y no desde mis heridas emocionales que cargo de la forma que me criaron. Uf, 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 uf. ¿Qué nos vas a decir de eso que raspa muebles ahí Ya en la sé. audiencia? Fíjate, ahorita que mencionabas esta parte, ¿no? Las heridas, si no las trabajas, siempre están latentes y yo llamo, son como botones rojos que tenemos ahí expuestos y cualquier cosa que venga y detone ese botón vas a explotar. Y vuelvo a regresar a este ejemplo que te daba, ¿no? Obviamente, no dejas de ser humano y vas a sentir emociones. ¿No? Entonces, como esto que te decía en el ejemplo de la impresora, obviamente me dio mucho coraje porque, bueno, no cuidas las cosas, empiezo con esta parte de la impresora. Sin embargo,
esta parte de poder crear de forma saludable tiene que ver con el filtro que tú haces y con la convicción que tú tienes de cómo quieres crear a ese hijo. Si tú Ujú, no tienes la convicción de que tú no quieres repetir patrones, de que yo dije, yo en la vida le pego a mi hijo, o sea, bueno, tú también lo sabes, mi hijo tiene síndrome de Down, te digo, yo sería la mujer más maldita del mundo si yo tocara a mi hijo y le pegara, ¿no? Para mí representa algo muy fuerte. Entonces, si tú estás convencido que tú quieres cambiar tus forma de crianza a tu hijo, que tú quieres demostrarle o darle ese valor a tu hijo, así tenga la edad que tenga, es ahí donde empieza la forma de cómo puedes empezar con esa crianza saludable, porque no es magia, no es como que de la noche a la mañana ya la emoción desapareció y toda la programación que traes y todo lo que viste se fue. No es cierto, eso siempre te va a estar persiguiendo porque son cosas que viviste, pero de ti depende qué vas a hacer con esa información que tienes y entonces decidir cómo vas a actuar. O sea, no dejas de ser humano, no dejas de enojarte, no dejas de sentir, pero pues tú decides. O a veces me enojo, él está acostumbrado que si yo algo pasa, le voy a ajá. hablar firme. Y haz de cuenta que cuando yo le hablo firme es como si le di tres nalgadas, porque Ya, él no ya te lo soporta. Porque identifica qué significa para él ya cuando estás en modo de, ok, sí, estoy en claro, para él modo de poner mi figura materna y pues vas a corresponder a la educación, ¿no? De hacer caso, cierta instrucción básica o así, ¿no? En la forma de creencia. ¿Qué punto tan increíble de cómo mejorar nuestra forma de ser padres a partir de hacer consciente cómo uno fue creado y cómo está creando actualmente? Es decir, ya estás haciendo tu desarrollo en la actividad, te estás viendo tu propio comportamiento y a veces que llega el flashazo, ay caray, me trae un recuerdo de que así me creaban. Ay caray, ahora en estos microsegundos puedo decidir qué otra alternativa tengo de cómo reaccionar a este evento, de cómo veía que reaccionaban antes en los sistemas de la familia mía, a cómo quiero reaccionar ahora mismo, en el aquí y el ahora. Pero es ese trabajo emocional que a partir de la conciencia, si no hay conciencia es como caminar con las emociones que uno siente en la reacción automática ante una problemática en la familia o entre la dinámica padres e hijos, ¿no? sí, porque al final del camino, como te decía ahorita, para que puedas trabajar en esta conciencia de ver tus heridas y ver tu estilo de crianza, pues hay un trabajo detrás, ¿no? Que te decía, pues no siempre tenemos la conciencia o no siempre tenemos las herramientas para hacerlo. Sin embargo, el tener estas pláticas obviamente ayuda para darnos cuenta que si nosotros no estamos lo más, y voy a poner entre comillas porque nunca terminamos de estar sanos, Ujú, pero si no estamos lo más sanos posibles, es muy difícil poder tener una crianza saludable, porque siempre van a saltar esos botones que tenemos ahí y siempre van a saltar esas heridas y entonces vamos a estar creando desde los complejos que tenemos, el enojo que tenemos también hacia la forma como fuimos creados, va a saltar también pues las creencias o decir, bueno, como esto es lo que viví, esto es lo correcto, no me doy el tiempo de analizar ujú. si realmente es correcto o no, simplemente sigo el patrón y lo estoy haciendo de forma igual. Yo Y siempre pongo este ejemplo, ¿no? sí lo escucho muy seguido de que, pues, a mi mamá le funcionó. Ya ve que Ajá. soy un hombre de Oye, no estoy bien. tan mal, mírame, no estoy No, tan mal, no, no me va funcionó. tan Ay, mal, ¿eso crees oiga. tú? No, yo también voy a ser autoritario, voy a ser autoritario, porque le funcionó y la estilo de crianza así autoritario es el que funciona y esto y lo otro. Pero ya cuando existe una reflexión más profunda, es decir, la voz del niño importa, cómo se siente importa, sus gustos, sus intereses, más allá de la orden o la instrucción es, no se siente cómodo con haciendo esto o ir a tal lugar, de que pueda tener la capacidad de decidir, no, no quiero ir con estos familiares o con este círculo social porque no me hace sentir cómodo o seguro. Mira, es Ajá. tan simple como cuando tú le dices al niño, llegas a la casa de tus familiares y le dices, saluda a tu tía, y el niño no quiere. Y tú, es que salúdale porque si no la tía se va a enojar. Entonces, ¿qué le estás enseñando al niño? Aquí no importa si tú quieres, si no quieres, ¿qué es lo que importa? Complacer al adulto. Ujú, Para que cuando tú complazcas al adulto te quiera. Entonces, que si se vuelven niños codependientes que tienen que estar
cumpliendo con las emociones del adulto para sentirse amados. Y aquí voy a abrir un paréntesis que no va en el tema, pero creo que es Ajá, importante mencionarlo. adelante. Cuando yo Sí. hago esto con los niños, abre una puerta grandísima para el depredador sexual, porque el depredador sexual va a llegar desde la complacencia. Es que si no te dejas tocar, entonces ya no te voy a creer. Es que si no, y normalmente el depredador casi siempre viene del índole familiar. Entonces, Ujú, somos inconscientes los papás porque obviamente no lo hacemos con esta finalidad. Sin embargo, le estás abriendo una puerta a tu hijo de codependencia, de tener que vivir desde la complacencia hacia los adultos, porque si no, no hay amor. Entonces ahí hablamos que el amor se está condicionando ujú. y Qué punto realmente el tan, amor no se tan condiciona. El amor, importante. yo te amo, hagas o no hagas lo que yo te digo. Yo te amo, actúes o no actúes como yo adulto considero que tiene que hacerse. Yo cuando regaño a mi hijo le digo, a ver, mi amor, esto que hiciste no es correcto, pero mamá te ama y esto no tiene nada que ver con el amor, pero esto que hiciste no es correcto, ¿no? Entonces, Ujú, esa parte de validar, y ahorita que hablaba de respeto, no es permisividad, también tiene que ver con hay que validar sus emociones. Hay que ver qué está pasando con el niño, cómo se siente, en este ejemplo que te daba de la tía, ¿no? ¿Por qué no quiere sí, saludar a la tía? ¿Qué haces? ¿Qué lo hace sentir? ¿Qué es lo que lo pone incómodo? Entonces, valido lo que tú estás sintiendo y de ahí partimos para poder entender cómo manejarlo. Va a haber conductas que no son negociables, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño no quiere ir a la escuela, o cuando el niño no quiere comer, o cuando el niño no quiere hacer tarea, pues hay cosas que tú tienes que hablar y decir, mi amor, esto no es negociable. A la escuela se va, y inclusive si no quiere ir a la escuela hay que revisar qué está pasando dentro de la ujú, escuela porque el niño no quiere ir, ¿no? Mi hijo, por sí, ejemplo, lo cambiaron, bueno, cambió de grado y lo cambiaron de maestro de inglés y como que no hizo clic con ese maestro y era, todos los días le dolía la panza, todos los días ajá. O vomitaba lo hacía porque no físico quería ir. los problemas. Sí, ya lo estaba haciendo somático, ¿no? Entonces, hasta Ajá, que psicosomático. entendimos Ajá. por qué y hablamos en la escuela, hicimos a unos cambios ahí, pero al final el camino es entender, ok, si lo ves desde la parte superficial, dices, ay, pues solamente no quiere ir a la escuela, y lo obligas, y lo regañas, y le pegas en la mañana, y ahora le tienes que ir, espérame. Siempre hay que validar esas emociones. Si no hay nada aparente, si realmente a lo mejor, porque a todos nos pasó, a mí también me pasó cuando era niña que no quieres ir a la escuela, es Sí, sí, totalmente sí. normal. Bueno, Ujú, hablamos desde trabajar con la emoción del niño y explicarle lo importante de la escuela. Pero es esta parte, te estoy validando, te estoy escuchando, estoy revisando qué hay en el entorno y a su vez hay que trabajar con la emoción que tienes, porque si no, pues al final regresamos a lo que hablamos ahorita, ¿no? El adulto no se está regulando, y entonces entra mi frustración, mi coraje y me pongo al tú por tú contigo y entonces como yo soy más fuerte que tú, aquí se hace lo que yo quiero, como yo quiero y a la hora que yo quiero. No es saludable porque el niño sigue siendo un ser humano. ujú. Sí, así es. Tocabas el punto de las ventajas de darle el respeto que merece al hijo a su nivel individual, de que pueda sentir en esta confianza o en esta conexión emocional con los padres, que pueda tener la oportunidad de decirle a la mamá, ¿sabes qué? Está pasando esto a nivel de su edad, de que explique algo por ejemplo, en las situaciones ahí donde hay abuso, que lo pueda decir Sí, sin culpa, sin temor a que lo va a regañar el padre de familia, sin temor a que lo va a castigar físicamente, y lo pueda decir con confianza cuando hay un abusador en un sistema familiar o en un sistema diferente al familiar, ¿no? Pero que pueda tener esa seguridad emocional con el padre de familia. Qué importante ese tema cuando está bajo un sistema familiar con una crianza respetuosa, que pueda sí, brindar esa seguridad emocional de tener una comunicación entre los miembros de la familia que fluya. Porque pues en los sistemas familiares de antes, sin crianza respetuosa y un crianza bajo el enojo, bajo la violencia, bajo la agresión. Era como que soy el hijo y tengo que callar y aceptar todo lo que pasa en la familia, aunque no me guste y aunque no esté de acuerdo y aunque sienta lo que siente. Y ahora es como que la crianza positiva pues puede dar este acobijo de tener una seguridad física, emocional y social. Wow, es la apertura de la comunicación ujú, al sí, final sí, del sí. camino. La magia de Es la como comunicación. cualquiera, sí, es como cualquier adulto. Si yo estoy en una comunicación con un adulto y no le estoy dando el respeto, que sería, vamos a ponerlo como la crianza respetuosa, no le doy el respeto al otro, obviamente la comunicación va a ser errónea.
Pero si yo te doy el respeto adecuado, el otro también me da el respeto adecuado, obviamente la comunicación va a ser en una buena sintonía. Entonces, cuando tú tienes una crianza respetuosa, cuando el niño sabe que el niño puede expresar lo que siente y que si pasa algo dentro de casa, como esto que hablaba ahorita que se le cayó la impresora Ujú, o que lo que pase dentro de casa y sabe que puede expresarlo y decirle, mamá, pues se me cayó, no tengo que ocultar nada y sabe que no va a haber un detonante en papá o en mamá y sabe que papá o mamá, claro, se va a molestar en algún momento, pues por supuesto. Sin embargo, esta molestia no viene ni a humillarlo ni a maltratarlo, simplemente estamos hablando de la situación, no de él como individuo. Él va a tener toda la confianza para decir cuando pasen cosas mucho más graves dentro de su entorno y entonces va a decir, bueno, puedo hacerlo porque ni se va a escandalizar, ni se va a enojar, porque muchos papás pasaban, ¿no? Les contábamos que algo sucedía y en lugar de apoyar era como, pero, ujú. o sea, venía como Las grito de enojo, entonces dices, bueno, ya ni, culpabilizaciones y o- oye, catastrofizar ya ni te todo, digo ¿no? nada, o sea, Sí, sí, sí. ¿Qué pasa ahora con la crianza a nivel adolescentes? Cuando está en la etapa de rebeldía, la crisis de identidad, no quieren hacer caso. Y entonces, pues surge esta crisis de los padres decir, bueno, pues, ¿cómo lo crío? Se me está subiendo arriba y estoy dándome cuenta que reacciono más desde las emociones, más allá desde la lógica, o que está creando más desde las heridas emocionales o patrones de los padres. ¿Cómo le hago, licenciada? ¿Cómo le hago? a ver, ayúdeme, ¿cómo le hacemos Sí, ahí? ¿qué onda ahí? ¿Qué puntos claves puedas decirle a esos padres de familia que están atravesando que en la crianza respetuosa que el respeto ahora se traslada cuando los padres no se respetan a sí mismos por el amor a los hijos o por la permisividad o por temor a que los abandonen o se les vayan o se descarrilen o se vayan de casa? Gracias por sintonizarnos. Psicólogo en tu ciudad.